All right.
the cameras flashing, they've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it? I wouldn't trade a moment, no, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you, whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the time we put in, getting us to this moment, so we could get to this moment. We may not be throwing our caps in the air, but our spirit will rise anywhere. Remember our hallways filled with memories and friends. I wouldn't trade a moment, no, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you, whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the good and hard times we've had. They'll get us through life's moments. Yeah, they'll get us through life's moments. If you're over there feeling a little scared about your brand new start, don't get discouraged, keep showing your courage, 'cause that's who we are. I'm who I am because of you, whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the times we'll never forget, so we can be in this moment, right here in this moment. I'm grateful for new beginnings, right here in this moment.
across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it? I wouldn't trade a moment. No, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the time we put in, getting us to this moment, so we could get to this moment. We may not be throwing our caps in the air, but our spirit will rise anywhere. Remember our hallways filled with memories and friends. I wouldn't trade a moment. No, I wouldn't change a moment. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the good and hard times we've had. They'll get us through life's moments. Yeah, they'll get us through life's moments. If you're over there feeling a little scared about your brand new start, don't get discouraged. Keep showing your courage, 'cause that's who we are. I'm who I am because of you. Whether we've known each other our whole life or just a year or two. And I'm grateful for the times we'll never forget, so we can be in this moment, right here in this moment. I'm grateful for our new beginnings, right here in this moment. Hi. Good evening, and thank you for coming to the rose ceremony. This is a special event where we honor the hard work and has brought us to this place of celebration. It is also a night to honor those who have walked with us. We have a community of people who support us and believe in us. Our school mission statement is Ubuntu. I am who I am because of who we are. Tonight, 9 gives voice to this truth in our life. Buenas noches, sean todos bienvenidos y gracias por venir a la ceremonia de las rosas. Este es un evento muy especial donde honraremos el arduo trabajo que nos ha traído a este lugar, donde hoy tenemos nuestra celebración. También es una noche para honrar a quienes han caminado con nosotros. Hemos tenido una comunidad de personas que nos apoyan y creen en nosotros. La frase más especial y conmemorativa de nuestra escuela es Ubuntu, que significa
Soy quien soy por lo que somos. Esta noche, esta frase le da sentido a nuestro evento, ya que es una verdad en nuestras vidas. Please help me welcome Miss Aloha. Démosle la bienvenida a Miss Aloha. Gracias, Rosselina. Hola chicos, chicas, familia, le doy la más cordial bienvenida en nombre de nuestra directora, que el día de hoy no está con nosotros por una emergencia que tuvo. También le damos la bienvenida a los maestros y a los consejeros. Si ustedes están aquí es porque quieren celebrar uno de sus tantos logros, lo que resulta de la dedicación y el esfuerzo. Quisiera por un momento que recordaran ¿cuáles palabras conocían de inglés cuando llegaron a este país? A ver, díganme, ¿cuáles se acuerdan? Eran las palabras cuando llegaron a este país. Good morning. Hello. My name is. ¿Verdad? Esas eran las palabras. Quizás para otros que nacieron aquí, el vivir en una casa donde de pronto descubrieron que hablaban un idioma diferente cuando llegaron a la escuela. Eso también pudo haber sido lo que les pasara. Pero sin embargo, cuando llegaron a esta escuela o a otra escuela, realmente se asustaron, ¿verdad? ¿Cuántos no pensaron, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr? ¿Y cuántos dejaron de hablar? Probablemente porque simplemente no conocían el idioma. ¿Cómo pedir la comida? ¿A cuántos nos les pasó que no sabían qué pedir en la cafetería? Levanten la mano, a ver, ¿a quiénes les pasó? A mí me pasaba, ¿verdad? Que no sabíamos. Íbamos a Subway y no sé qué pan, ni qué vegetales, ni nada de eso. Eso pasa. Entonces, qué susto. Quizás algunos, como decía, recuerden esas primeras palabras. Cierren los ojos un momentito y recuerden cómo se sentían. Ese susto que tenían en el corazón, ¿verdad? Cuando no sabían cómo expresarse. Y mírense ahora, ¿dónde están? Los ojos que tienen ahora, la sonrisa que tienen ahora, el corazón que sale de su pecho porque están bien emocionados. ¿Cuál fue la palabra más difícil que tuvieron que aprender? Todavía hoy yo estaba hablando con el señor Flores por una palabra que no sabía cómo decir. Item. No sé cómo se dice todavía. ¿Cuáles palabras? ¿Recuerdan alguna palabra que fue difícil? ¿Recuerdan ese momento en el que se tuvieron que parar y empezar a dar una exposición en inglés y lo hicieron? A ver, ¿cuántos recuerdan ese momento? Como ahorita, ¿verdad, Rosselyn? Sí. Es decir, hoy por hoy estamos celebrando todo ese camino en el que pasamos de estar asustados y con miedo a estar celebrando el día de hoy. Y lo que quisiera es invitar a que recuerden este momento, porque de ahora en adelante vienen otros desafíos, así como este, como el haber aprendido un idioma. Conseguir una carrera, conseguir una profesión, una ocupación, esos van a ser los nuevos desafíos. Tener una nueva vida, esos van a ser los nuevos retos que van a tener. Pongan en su resumen este logro que están celebrando el día de hoy, para que cuando piensen, no lo voy a poder lograr, recuerden, yo llegué diciendo good morning, o llegué diciendo hello, pero aquí estoy, celebrando. Entonces, miren lo que está por venir, siempre recordando este momento en el que están celebrando el esfuerzo, la dedicación, el empeño y también la compañía de quienes están hoy con ustedes. Este evento se hace con la gratitud. Y gratitud no solamente implica el que tú des las gracias a otra persona y que la otra persona se sienta bien contenta. Gratitud también habla de un corazón pleno y de un corazón que da y reconoce lo que los otros nos han ayudado. Entonces aquí estamos para darle gracias a todos los que están con nosotros. Aquí estamos para que con gratitud
celebremos lo que yo llamo el superpoder de ser bilingüe. Porque ser bilingüe nos da la posibilidad de tener una nueva visión de vida. No se imaginan las puertas que se van a abrir ahora, las oportunidades que ustedes tienen por delante. Así que un aplauso quiero que se den a ustedes en este momento bien fuerte y que miren a las personas que están con ustedes y les digan gracias, gracias. Así que vamos a darnos un aplauso y darles un aplauso también a ellos. Y con eso quiero cerrar para que Rosslyn siga siendo nuestra maestra de ceremonia. Our first student speaking is Irving Pinon. Nuestro primer estudiante en dar unas palabras es Irving Pinon. Démosle un fuerte aplauso. Good evening, my name is Irving Pinon Lopez, and I'm from Lisa, Chihuahua. I got here when I was in 5th grade, and I had some troubles in school. I didn't know English, and I didn't know other friends. In high school, I didn't know how to go to classes. Classes were hard. The language was hard too. I just didn't always get the right way to speak. I made some friends, but didn't want to go to class, and I started to bitch too much. And in the freshman year, I used to go to the gas station to get food or just whatever to miss class. My sophomore year, I started to grow up, and I knew that I wanted to graduate. I started to listen, and I got some better friends. I started to success, and the teachers really helped me. I motivated the kid remind me to go to class. Initially, I will call my mom and started to go to class all the time. I felt really good to go to class. I started to understand more. My mom and my stepdad were strong supporters. They also encouraged me to have good friends, to go to class, and I learned now I can stand here and I can complete all the credits. I am going to graduate. I'm so thankful for the community of the people who believe in help. Buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Irving Pinon López, soy de Chihuahua. Llegué aquí cuando estaba en 5º grado y tenía dificultades en la escuela. No sabía inglés y no tenía casi amigos y no sabía cómo llegar a las clases. El inglés fue un idioma difícil para mí. Recuerdo que casi no podía hablarlo. Hice unas amistades que me hacían faltar mucho en las clases. En mi freshman year recuerdo que iba a la gas y a otros lugares para ir a las clases. Cuando comencé a ir a mi summer year, empecé a crecer y empecé a decir que me quería graduar y empecé a escuchar y hice mejores amistades y empecé a mejorar. Los maestros me ayudaron mucho y me motivaron. Me recordaron que tenía que ir a clases y me decían que iban a marcar a mi mamá. Y empecé a ir a las clases todo el tiempo y me sentía muy bien ir a las clases. Y empecé a entender más y mi papá y mi padrastro fueron una motivación que me ayudaron mucho para crecer, de tener buenas amistades, ir a clases y ahora comprendo y entiendo que es eso, completé mis estudios a tiempo y me gradué y estoy agradecido por la comunidad que tengo y que me ayuda. Now we will hear from Kelly Velasquez. Ahora escucharemos a Kelly Velasquez. Démosle un aplauso. Hello, my name is Kelly Velasquez, and I would like to take the time to share with you my educational journey and about being bilingual. Hola, mi nombre es Kelly Velasquez y me gustaría tomar el tiempo para compartir con ustedes sobre mi experiencia con mi educación y al ser bilingüe.
estaba en primer grado, mi padre se movió a México y mi hermano y yo luego quedamos a cargo de mamá. Ella y yo luego tuvimos muchos desafíos al navegar el sistema de educación público. When I was in first grade, my dad moved back to Mexico. My brother and I were then raised by my mom. She and I had many challenges navigating our public educational system. El primer desafío fue con el idioma. Mi mamá me había inscrito a una escuela que solo hablaba inglés y ellos no podían comunicarse con ella ni conmigo. Después de moverme de escuelas a Harris, que era una escuela bilingüe por Collins, tuve la oportunidad de mantener el español como primer idioma y poder aprender el inglés. The first challenge was language. My mom enrolled me in a school that only spoke English, which we had difficulty communicating with them since we only spoke Spanish. After transferring me to Harris Bilingual School, I was able to keep Spanish as my first language and learn English as my second. El segundo desafío fue con el sistema de educación. Al continuar con la escuela, mi inglés crecía y crecía, pero no crecía al ritmo de mis compañeros. Durante la primaria y secundaria, mis maestros escogían mis clases y a veces me sentía confundida por qué estaba en esas clases. Para el octavo grado me acuerdo haberle preguntado a mi maestra por qué estaba en esas clases. Y la razón por la cual estaba en esas clases era porque al tomar el examen de inglés mis puntos no eran suficientes para poder salirme de esa clase y no volver a tomar el examen. Entonces tenía que seguir tomando el examen hasta pasar. The second challenge was a challenge in educational support. As I progressed through school, my English was getting better, but not at the pace of my other peers. I was placed in classes chosen by my teachers through elementary and middle school, and I always felt confused about why I was in those classes. By 8th grade year, I remember asking my teacher, why am I in these ELD classes? And they told me because your English isn't enough to pass your test. So I remember that I would keep on taking those tests until I passed. And by the end of 8th grade year, I passed those tests. El tercer desafío ha sido cultural. A través de mi propio trabajo duro y mi persistencia, me involucré en el programa de bachillerato internacional aquí en Fuente. Soy una de las pocas estudiantes de color y latinas en mi clase. Me acuerdo de las veces que me ha tocado escribir papeles muy largos y grandes y tener que leer y leer hasta que lo que estaba escribiendo tuviera sentido. Como latina y estudiante de primera generación, no tuve la ayuda de mi mamá cuando se trataba en hacer proyectos o tareas, porque ya el inglés no era su primer idioma de ella. The third challenge has been cultural. Through my own hard work and persistence, I have gotten myself involved in the International Baccalaureate program at Fuente. I am one of the very few students of color in IB. I'm only Guatemalan American in my class. I remember the times where I would have to write long papers and I would have to reread everything I wrote in order for it to make sense. Being in this program has challenged me culturally in many ways because most of the people were white and American, and those students' parents have had a post-secondary education, but not in my case because my mom didn't have a post-secondary education and her English wasn't enough to help me with my assignments. Ser bilingüe me ha impactado porque me ha ayudado a conectarme con mi mamá, quien ha persistido a través de tantas barreras para asegurarse sobre mi educación. Al ser una estudiante bilingüe, puedo traducir entre personas, al igual que hacer conexiones con personas que solo hablan inglés o solo hablan español. Yo sé que tener la habilidad de ser bilingüe ayuda a mi futuro. Cuando aplique por trabajos,
ayude a soportar mi familia o expandir mi comunidad. Me gustaría que todos tomemos el tiempo para felicitarnos que hemos podido adaptarnos a un ambiente que no solo valora otro idioma, y por eso hemos tenido que aprender el inglés. Somos capaces y flexibles y adaptables. Sabemos idiomas, 2 idiomas. Independientemente de lo que cada uno decida hacer el próximo semestre, recuerden que estemos conectados con esto. No tengan miedo de pedir ayuda y sepan que todos ustedes tienen la capacidad de hacer cosas increíbles por aquellos a quienes amamos y por aquellos que nos han ayudado en el camino. Being bilingual has been impactful because it connects me to my mom, who has persisted through many barriers to ensure my education. As a bilingual student, I am able to translate things between people as well as to make connections with people who only speak Spanish or only English. I know that having that skill of being bilingual can help me in my future when I apply to jobs, when I try to support my family, and when I try to get involved in the community. I want us to take some time to congratulate ourselves for adapting to an environment that doesn't always value any other language more than English. We are capable, flexible, and adaptable. We know languages. Whatever we each decide to do next semester, remember we are connected through this. Don't be afraid to ask for help, and know you all have the ability to do amazing things for those who we love and who have helped us in our journey. At this point, we will now begin the presentation of roses. Each student will come and present roses. These roses go to people who have supported us over the years. If there are too many people at Twitter to pick just one, you may honor more and put the rose in the vase here. Okay. En este momento comenzaremos con la presentación de las rosas. Cada estudiante vendrá y presentará 2 rosas. Estas rosas van para las personas que nos han apoyado a lo largo de los años. Si hay demasiadas personas en Twitter para elegir solo una, puedes agradecer a más de una persona y poner la rosa en la mesa. Las vamos a poner en la mesa si quieren darle las gracias a más de una persona. Por ejemplo, pueden dar una rosa para alguien de su familia que están muy agradecidos, y si tienen más de un maestro que darle gracias, pues pueden dejarlo ahí. Hello. So our first student is Rosslyn Bernal. There we go. So Rosslyn was a student in our newcomer program. She's bilingual in Spanish and English. She received the Lorenzo de Zavala, the LDZ scholarship, the grand debate winner. She's part of STUCO. She went to the Latina conference in 2022. She is a teacher aide in newcomer classes, and she received the trio scholarship. Congratulations, Rosslyn. Mi nombre es Rosslyn Bernal Becerra. Soy originaria de Jalisco, México. Nací y crecí en un ranchito, se llama La Garita, y pues de ahí vengo. Estoy muy agradecida por los planes de Dios, pero especialmente por la gente que Dios ha puesto en mi camino. Sin Dios no se vive, y yo vivo con esa creencia. La primera rosa es para mi mamá y para mi papá. Es para mi papá, primeramente, porque él ha trabajado mucho por nosotros. Él no está aquí, pero él ha sacrificado sus días y sus noches por darnos un mejor futuro y traernos de México con mi mamá. Mi papá es el hombre más trabajador y más luchista que conozco en mi vida. Estoy muy orgullosa de él por todos los valores que nos ha enseñado.
especialmente por creer en nosotras mismas, por luchar y nunca agachar la cabeza, siempre estar orgullosas de donde somos y de donde venimos y ser humildes. También es para mi mamá, porque mi mamá es una guerrera, porque mi mamá es la mujer más fuerte que conozco en la tierra, porque sin ti ahorita no estaría aquí, porque tú le dijiste a mi papá que nos trajera. Es algo ilógico, porque antes yo renegaba mucho cuando le decía a mi mamá, ¿por qué nos trajiste? Yo quiero estar en México. Y veo tantos sacrificios convertidos en esto, en un sueño que yo nunca imaginé, pero estamos aquí. Y esto no es el final, es solo el comienzo de muchas cosas y de muchos éxitos que vamos a tener juntos. Esto es para ti. A los maestros yo les voy a dar una a cada uno. Y solo quiero decirles muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por tanto amor, por tanta paciencia, por dedicarse tanto a nosotros los newcomers. Estoy muy agradecida porque sin ustedes tampoco estaría aquí y no sería la persona que soy ahora. Entonces muchísimas gracias. Viviré eternamente agradecida con ustedes por todo lo que me han enseñado. Miss Wright, thank you. Miss Circle, thank you. You are the best teachers in the world. Ellas son los mejores maestros en el mundo. Todos. Aloha, gracias porque cuando más te necesité ahí estuviste apoyándome y no te importaba que tuvieras cosas que hacer, siempre me apoyabas. Y pues finalmente esta rosa es para mi abuelito. Es para mi abuelito porque por usted tenemos papeles, usted trabajó muy duro para que nosotros estemos acá. Mi abuelito fue bracero en la Segunda Guerra Mundial. Él vino y trabajó por nuestra familia y por él tenemos papeles y estamos aquí. Muchas gracias. Our next student is Andrea Vasquez. She was part of our ambassador program. She's taken concurrent enrollment weight training, concurrent enrollment Spanish literacy. She was part of our newcomer program. She's part of the ELD program. She went to the Latina conference in 2022. She helps with Feed Our Families, and she has a GPA of 3.2. Pues te quiero dar la rosa a ti porque pues gracias a ti hoy soy lo que soy. Me equivoqué muchísimo y tú trataste de corregirme siempre. Antes renegaba demasiado porque pues era egoísta, no nomás pensaba en mí, no pensaba en nadie, y pues era una niña inmadura y ahorita todavía lo soy, pero y yo sé que me falta muchísimo por avanzar, por crecer, pero gracias por lo poco, lo mucho que me has dado. Sabes que siempre te voy a agradecer todo lo que tú has hecho por mí, porque ella es madre soltera y batalló demasiado y aún lo hace, y quiero agradecerle absolutamente todo lo que soy ahora y pues por lo que viene, por lo que seré, y pues es para ti. Esta segunda
quedado sin su ayuda y pues quiero agradecerle de verdad mucho su ayuda porque usted siempre, aunque no pudiera, aunque no supiera, siempre buscó la manera para ayudarme y siempre, pues siempre me refugié en usted. Muchas gracias. All right, our next student is Kelly Velasquez. She is a PHS ambassador. She was part of Upward Bound, National Honor Society. She received the Seal of Literacy, and she is also a graduate of the International Baccalaureate Program. Mi primer rosa es para mi mamá, quien siempre me ha ayudado como madre soltera desde chiquita, desde los 6 años. Le quiero agradecer por siempre apoyarme en cada una de mis decisiones y por siempre estar ahí conmigo. Y no sé cómo agradecerle por todo lo que hace para mi hermano y para mí. Y a mi familia que está aquí conmigo, por siempre ayudarme en todo lo que hago. Entonces, esta es para mi mamá. Y esta rosa es para mis advisors de Upward Bound que no están aquí, que trabajan en CSU, por siempre apoyarme y pues darme los recursos que necesito para poderme graduar y para poder continuar con mi educación el año que sigue en CSU y para poder continuar con mis estudios y darle a mi familia lo que me han dado para poderles regresar todo lo que han hecho por mí. All right, our next student is Brian Gonzalez Santiago. Brian is a graduate of our newcomer program. He is taking concurrent enrollment Spanish literacy, concurrent enrollment highway maintenance, bilingual in Spanish and English. He will be a part of the Ascent program. He received the Trio Foundation Scholarship. He was part of Feed Our Families as a volunteer. He was OSHA General Safety and Health certified through Front Range Community College, and he is also part of National Honor Society. Come on, Brian. La primera rosa es para mi tía. Ella no pudo estar aquí el día de hoy. Igual así le quiero agradecer por haberme dado el apoyo de que llegué aquí en el 2019. Ella aún siendo madre soltera me ha tratado como uno de sus hijos. Ella me ha ayudado demasiado y este es para ella, porque no se pudo dar. Y los demás, quería darse lo que quedaron a todos los maestros igual que me han ayudado desde el primer año que llegué a la escuela. Porque a veces tratamos mucho de que hagamos la tarea o entramos a clase, pero igual yo sé que les importamos mucho. All right, our next student is Catherine Sofia Velasco. She is part of the newcomer program. She was bilingual in Spanish and English. She also went to the Latina Conference in 2021. She has taken part in concurrent enrollment, early childhood education, guidance strategies for young children. She is a volunteer at High Ridge Bilingual Elementary School. She's part of the Buddy Up program, the Adelante Club. She received the Ascent Scholarship, and she is an early graduate. Here's Sophia. Mi nombre es Sofía, vengo de Colombia, tengo 18
siempre han estado para mí, ha sido mi mayor soporte aquí y la primera razón es para ellos. La segunda razón para mí, Macorcol, agradecerle porque siempre creyó en mí, siempre me aconsejaba la mejor manera para reforzar mi inglés, para aprenderlo cada día más. Con sus talleres siempre me soporta mucho y le agradezco mucho por eso. All right, our next student is Kevin Bojorquez Rivera. Kevin is bilingual in English and Spanish. He is a first-generation student. He has taken part in concurrent enrollment Spanish, concurrent enrollment English 121 and 122, concurrent enrollment college algebra, and has participated in the FFA Oyster Fry. Hola, soy Kevin Bujorquez. A las dos personas que me han apoyado mucho son mis padres, que mi motivación ha sido muy grande para la escuela, pero me han empujado mucho y hasta ahorita pues aquí sigo por sus gracias. Y pues le he hecho mucho esfuerzo gracias a ellos. Pues eso es todo. Y también para los maestros de inglés, especialmente a Flores. All right, our next student is Saraí Castillo Carrasco. Saraí was part of our newcomer program. She is bilingual in Spanish and English. She received the Presa Scholarship. She is taking concurrent enrollment Spanish literacy, concurrent enrollment history of rock and roll, which, yes, is a class at Fuente High School. She is a Feed Our Families volunteer. She's a teacher aide for life skills. She's first generation. She received the PEA scholarship, and she's part of the Dean's List. Esta primera rosa se la quiero dar a mis papás, a los dos, porque cada uno de ellos ha hecho sacrificios en su vida para estar conmigo y para estar siempre apoyándome, no importa las situaciones. Y pues esta primera rosa es para ellos. Y esta segunda rosa es para Miss McCorkle porque siempre me apoyó y siempre cualquier duda que tenía, todo lo que se me ofrecía siempre estaba ahí para mí. Hay veces que estaba muy ocupada, pero siempre estuvo ahí. Thank you so much. Our next student is Genesis Vasquez. She is a PHS ambassador. She's part of leadership, global leaders, helps with the food pantry. She was a Feed Our Families volunteer for 4 years. She's taken concurrent enrollment Spanish literacy 4 and 5. She is bilingual in English and Spanish. She's an intercambio helper for newcomers. She'll receive the seal of biliteracy, and she was part of concurrent enrollment personal finance. Is Genesis here? No.
Good job for Jennifer. The next student is Aurelie Iturbide Lomeli. Is Aurelie here? She's not here tonight. She was a concurrent enrollment history rock and roll student, also college composition and reading. She's bilingual in English and Spanish, and she got accepted into Front Range Community College. So good job, Aurelie. Next student is Devaney Lopez Nunez. She is a first generation student. She's an early graduate. She has taken concurrent enrollment in Spanish Literacy 4 and 5. She'll receive the seal of biliteracy. She was part of a newcomer program. She also has taken concurrent enrollment graphic design and computer design. She is part of the graphic design program, the cosmetology program, and she is a CAFSA scholarship recipient. Good job, Devaney. Bueno, yo mi primera rosa se la quiero dar a mi familia porque hemos pasado por muchos momentos difíciles, hemos pasado por pérdidas, por muerte y sin ustedes no hubiera llegado hasta aquí y que ustedes pueden pasar para dar la rosa. Mi segunda rosa se lo quiero dar a la mujer más especial de mi vida, a mi mamá, porque solo yo y ella sabemos por lo que yo he pasado y por lo que ella ha pasado, las tantas veces que ella me vio llorando, las tantas veces que ella me abrazó cuando yo lo necesitaba. Ella siempre fue mi salvación aparte de Dios, así que mamá, otra de tus hijas está grabando y espero que estés orgullosa de mí porque sufrí mucho y eso es para ti. All right, our next student is Andrea Morales. Is Andrea here? She is here. Okay. She is bilingual in Spanish and English. She was part of the Fresh Start program. She's on the Dean's List. She was a Feed Our Families volunteer. She's taken concurrent enrollment composition and reading and history of rock and roll, as well as LYLC 2016 and LYLC 2022. Congratulations, Andrea. A mi mamá porque ha sido la persona que más me ha apoyado. Hemos pasado por mucho, pero ella siempre se ha asegurado de estar ahí para mí, soportarme, en la que me ha apoyado en hacer mejor en la escuela y al final no pude obtener esa educación. So, esto lo hago por ella. Y mi segunda rosa, a pesar de que todos los maestros me han apoyado en mi carrera, se la quiero dedicar a Mr. Randy, porque él siempre se aseguró de mandarme un mensaje para asegurarme que estaba entregando los trabajos, de que estuviera al tanto de todas mis clases. So, a él sí le debo mucho de que siempre se aseguró de que yo estuviera al tanto de todo y es la razón por la que ahora estoy a punto de graduarme. Our next student is Irving Pinon Lopez. He was part of our ELD program. He played on the soccer team. He is bilingual in English and Spanish. He is an early graduate, and he was a Feed Our Families volunteer.
conocí a Jorge, mi padrastro, que lo considero mi padre, y siempre ha estado por mí y siempre me han apoyado en las decisiones que he tomado, me han dado elegir las buenas elecciones que tengo que tomar y se le quiero dar a ellos. Y la segunda rosa se le quisiera dar a todos los maestros porque cada uno me ayudó mucho, mucho, mucho. Me ayudaron a ir a las clases, me ayudaron en ir a las clases, en cuando ocupaba ayuda con las clases que no les entendía. Y se le quiero dar a todos. Our next student is Paula Medrano. She is a 4-year letter award winner in cheerleading. She received an academic letter in 2018 to 2020. She's a National Hispanic Institute participant. She is academic all-state first team for CHASA. She's an Impala Fund scholarship recipient. She's a CU first generation scholarship recipient. She's a first generation student. She's an outstanding athlete with the Champion organization. She'll receive the Seal of Biliteracy. She's a 2020 CU All-American cheerleader. She has taken concurrent enrollment English Comp, college algebra, mechanical design, Spanish 4.5, and personal finance. Hola, me llamo Paula Medrano y mi primer rosa, ay, fue grave, va a ser en mi familia. A mi mamá, porque siempre está ahí por mí. Las cosas que me quedan hasta de la mañana haciendo tarea, siempre está ahí en el sillón. Y mi hermana chiquita que a lo mejor peleamos mucho, pero siempre está ahí para escucharme cuando estoy triste. Y también mi papá que no está aquí, pero trabaja muy duro. Y siempre hace todo para que yo pueda hacer lo que yo quiero. Y también a mi hermana grande que tampoco no está aquí, pero ella es una de mis grandes motivación y la quiero mucho y sí. Mi segunda es para todos mis maestros que me han ayudado por esos 4 años, especialmente Mr. Henry. I just want to thank you for everything you've done for me this past couple years. You have really helped me in so many different ways, reminding me letter recommendations, and you inspired me a lot, and you being proud of me means the world to me. So yeah, thank you. All right, our next student is Brenda Abella Gomez. She is a concurrent enrollment intro to early childhood education student. She's also taking guidance strategies for young children. She received the ECE certificate and got accepted into Front Range Community College. She's not here. Good job, Brenda. Is she here? No. Okay, perfect, okay. All right, next student is Katie de la Fuente. Come on up, Katie. Buenas tardes, soy Katie de la Fuente y no tiene lloradero aquí, pero
And our next students may or may not be here. Our next one is Guillermo Castro Talavera. He was part of Upward Bound, Concurrent Enrollment English, Spanish Literacy, Newcomer Program graduate, and his first generation. Let's give a round of applause to Guillermo. Next was Dania Vasquez. She is bilingual in Spanish and English. She was also part of our newcomer program and is a first generation graduate. Congratulations, Dania. Next is Devaney Vargas. She was also bilingual in Spanish and English. She was a first generation graduate and also part of our newcomer program. Congratulations, Devaney. We also have Alan Esparza Lopez. He is also going to graduate. Congratulations, Alan. Also, Maximo Mendoza Reyes. Congratulations, Max. Leslie Baeza as well. Congratulations, Leslie. As well as Angela Baeza. And April Escalante. Congratulations to her. Renee Antillon. Congratulations to him. Lillian Navarro Heron. Congratulations to her. All right, maybe a big round of applause to all of our graduates tonight. Mr. A va a presentar, va a decir unas palabras. Hello, my name is Bert Wright. Hola, me llamo Bert Wright. I represent a nonprofit scholarship organization that helps to give. Aloha, you gonna? Mucho gusto. ¿Representa una organización sin fines de lucros? The organization is called The Bridge, and we give scholarships La organización se llama El Puente y otorga becas to promising first generation people. para, digamos, motivar a las primeras generaciones, los estudiantes que resulten ser primeras generaciones en su familia, que van a ir a la universidad. I think you said more than I just said right there. Our goal is just to make a little bit more hospitable experience for new people to this country, and that we could all take responsibility for this great land and make it better, each one of us. Y la idea es hacer un poco más confortable el que estas personas que han llegado al país sientan que tienen oportunidades. Básicamente esa es la misión de The Bridge, El Puente. And we're proud to be here tonight, and we have some awards to hand out. We have a $500 scholarship for Brian Gonzalez for school expenses. Congratulations, Brian. For Sofia Velasquez, we have a $500 scholarship for school expenses. Congratulations. For Devaney Nunez, Devaney Lopez, we have a $1,500 scholarship for her startup business.
La beca que está recibiendo Devaney es para iniciar su propio negocio. ¿Ok? For Bianca Vasquez. A $1,500 scholarship for the remodel of her home. Para remodelar su casa. Congratulations. For Sarai Carrasco, $2,000 scholarship for school expenses. Congratulations. And finally, for Rosslyn, a $2,000 scholarship for school expenses. Congratulations. Gracias. Pues, antes de dar la conclusión, quiero decirles que muchas felicidades a todos. Todos lo logramos. Como ustedes lo dijeron, sacrificamos noches y días y lo lograron. Felicidades. Good evening. My name is Brenda Johnson. I am a teacher here at Blue High School, and I also am the coordinator for world languages for the district. It's my honor to be here tonight to celebrate the accomplishments of this wonderful group of students. Tonight I'm here to recognize a special group of students who will be receiving the seal of biliteracy on their high school diploma. These students will receive a special seal on their diploma along with cords to wear at graduation in honor of this accomplishment. Some of those students are here with us tonight, and we would like to recognize those students and give them their cords at this time. Students, when you hear your name, please come to the front and be recognized to accept your cords. En español también, estimados alumnos, padres, maestros, familiares y amigos, es un gran honor estar aquí con ustedes esta tarde para celebrar los logros de estos estudiantes tan maravillosos. Esta tarde estoy aquí para reconocer a un grupo especial de estudiantes quienes recibirán el sello de alfabetización bilingüe en sus diplomas. Estos estudiantes recibirán un sello especial en sus diplomas y cordones para llevar en la ceremonia de graduación como signo de este honor. Algunos de estos estudiantes están aquí con nosotros esta tarde y nos gustaría reconocerlos y brindarles sus cordones ahora. Alumnos, cuando escuchan sus nombres, por favor vengan al frente para recibir ese reconocimiento y aceptar sus cordones. Ok, Rosslyn Bernal Becerra. Velasquez. Brian Gonzalez Santiago. Catherine Sofía Velasquez Salamanca. René Antillón. Kevin Bogorquez Rivera. Sarai Castillo Carrasco. Vasquez.
Devaney Lopez Nunez. Irving Pinon Lopez. Paula Medrano. De la Fuente. Felicidades a todos. Con esto entonces terminamos nuestra celebración. Les tenemos por allí unos cupcakes y unas tartitas pequeñas. Así que disfruten, conversen, compartan, disfruten este momento y recuérdenlo siempre, chicos y chicas, guárdenlo en su memoria. Muchas gracias por haber venido hoy, ¿ok?